Recibe un cordial saludo, soy el Padre Miguel Ángel y te invito, como siempre, a que empecemos este día alabando y glorificando a Dios. Que toda la honra y la gloria sea a Dios a través de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Gracias por acompañarme, como siempre, a escuchar este Evangelio, su reflexión, y por quedarte al final a recibir la bendición para ti y para todos tus seres queridos. Escuchemos el Evangelio del día de hoy, viernes 10 de julio. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: «Miren que los mando como ovejas entre lobos, por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los hombres. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de lo que van a hacer. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu Santo hablará por ustedes. Los hermanos los entregarán para que los maten. Los padres a los hijos se rebelarán, y los hijos contra sus padres, y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán las ciudades de Israel hasta que vuelva el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Seguimos estos días con ese discurso misionero de parte de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia por naturaleza es misionera, es decir, que nosotros somos misioneros por naturaleza. Pero en las instrucciones de este día, de este Evangelio, nuestro Señor Jesucristo es claro. Nos dice que aunque la naturaleza de la iglesia es anunciar el Evangelio, no va a ser fácil. No va a ser fácil, empezando muchas veces por nosotros mismos. Quizá alguna vez tú, antes de tu conversión, eras reacio o reacia a escuchar la palabra de Dios. Quizá muchas veces te invitaron a algún retiro, quizá muchas veces te invitaron a ir a misa y muchas veces no aceptaste por muchas razones. Por indiferencia, porque no te interesaba, por tantas cosas. O quizá a ti sí te interesaba, pero has tenido la experiencia con tu esposo o con tus hijos que los invitas a ir a misa, que los invitas a rezar y ellos no quieren. Entonces ahí está un ejemplo muy claro que todos hemos experimentado. Tenemos que estar conscientes, no toda la gente quiere recibir la palabra de Dios. No toda la gente le interesa escuchar la palabra de Dios, instruirse en las cosas de Dios. Mucha gente es sumamente indiferente ante la palabra de Dios. También puede ser que muchas veces te sientas tú decepcionado o decepcionada porque perteneces a algún grupo en tu iglesia y de repente empiezas a ver escándalos, divisiones, críticas y lo que sea, y dices: ¿para qué vengo aquí a este grupo si solamente vengo a escuchar o a ver estas cosas? Entonces te vuelvo a repetir, no es fácil. Por eso hay que estar conscientes que no es fácil, pero también hay que estar conscientes que como bautizados esa es nuestra misión y que de una manera u otra todos estamos llamados a evangelizar. Aquí una cosa que yo te sugiero es que estés consciente de esto. Nosotros somos simplemente los mensajeros. Hay que ser fieles al mensaje, es decir, que vamos a hablar en nombre de Dios, no somos nosotros. No se trata de imponer nuestra fe o nuestros criterios, como dice el Papa. No se trata de imponer el Evangelio. Tienes que creer en esto, tienes que aceptar esto. No se trata de eso. La fe no se impone. Se trata simplemente de ser ese mensajero fiel y deja que Dios hable, deja que Dios actúe y que Dios haga lo que tenga que hacer. Cuando es así, yo te aseguro que te vas a sorprender de ver cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Simplemente te voy a dar un ejemplo que me acaba de pasar. Les di yo hace un par de días
una encuesta sobre 3 o 4 temas que voy a dar. Y bueno, pues yo he tomado la decisión de que va a ser el tema sobre los pensamientos negativos, sobre la ansiedad. Y justamente antes de tomar la decisión, después de que tomé la decisión, aquí en mi iglesia donde estoy, se me acerca una persona. Yo veía a esta persona dar muchas vueltas por la iglesia, un poquito desesperado. Se me acerca, me saluda, se presenta conmigo, platicamos un momento y me dice: padre, por favor, rece por mí porque tengo mucha ansiedad. Tengo muchos pensamientos que me quitan la paz. Me sorprendió y no a la vez, porque yo sé que es el Espíritu Santo el que trabaja, no somos nosotros. Y por eso te digo yo que hay que pedirle al Espíritu Santo todos los días el ser fieles a su palabra, a su mensaje, y que nosotros simplemente seamos aquella persona que lleva con alegría el mensaje y la palabra de Dios, y que estés consciente nuevamente que va a haber personas que van a rechazar el mensaje que les llevas, que si alguna vez tú invitas a una persona a ir a misa, pueden ser tus hijos, tu esposo o amigos o conocidos, no toda la gente va a aceptar con gusto ir a misa, o de repente si te invitan a un retiro, a lo mejor vas a querer ir, a lo mejor vas a decir, no, prefiero hacer otras cosas. ¿Cuántas personas rechazan la palabra de Dios por estar absortas en las cosas del mundo? ¿Cuántas personas le dicen no a pasar tiempo con Dios en la oración? ¿Cuántas personas dicen, no, yo no voy a ir a misa todos los días? Eso es pérdida de tiempo, según ellos. Por eso hay que estar conscientes. Pero, por otro lado, saber que no estamos solos en esta misión, que es Dios el que nos acompaña, que es Dios el que nos envía y que es Dios el que nos da los instrumentos necesarios para poder nosotros llevar su palabra a los demás y simplemente dejar que sea el Espíritu Santo el que actúe, que sea el Espíritu Santo el que hable. Piensa por un momento en tu oración frente al Espíritu Santo. ¿Qué es aquello que te impide seguir con tu misión? El miedo al que dirán, a ser juzgado, a ser criticado, a ser rechazado. La indiferencia de pasar tiempo dedicándoselo a Dios y a la iglesia. Puede ser un temor al rechazo, puede ser indiferencia, puede ser avaricia, decir yo no voy a perder mi tiempo y mi trabajo para dárselo a la iglesia. Piensa en un momento y pídele al Espíritu Santo que te ilumine para que tú veas cuál es o son esos obstáculos que tú tienes que vencer para ser fiel a la palabra de Dios, al mensaje que Dios nos da y que Dios quiere que lo compartamos con los demás. Soy el Padre Miguel Ángel, te agradezco como siempre que compartas tu tiempo conmigo y que escuche la reflexión del Evangelio de todos los días. Te pongo en manos de Dios a ti y a tus seres queridos. Pido a Dios que te cubra con su preciosísima sangre y te pido también que le abras tu corazón a Dios, que no tengas miedo, sino que más bien tengas confianza en las palabras que Dios nos da en el Evangelio de hoy. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal, que lo compartas con tus familiares, amigos y seres queridos. Y ahora sí, déjame darte la bendición y como siempre, muchas gracias por esos minutos que te tomas para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca contigo y con tus seres queridos. Voy a dar nuevamente el tema que voy a subir al YouTube, es sobre los pensamientos negativos. Cómo trabajar los pensamientos negativos, qué hacer cuando los pensamientos no se quieren ir y nos perturban y nos quitan la paz. Es un tema sumamente interesante para que estés al tanto y después voy a dar el tema sobre la confesión y la diferencia entre un pecado venial y mortal. Dios te bendiga y permanece en sintonía con Dios.